Querida familia de EWTN, queridos amigos de EWTN, estamos en otra edición más de Católicos con Mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión tenemos al doctor Manuel Martínez Sellés con nosotros. Él es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid y además es doctor en Medicina y Cirugía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel. A vosotros. Una primera pregunta, ¿es usted católico? Soy católico, vamos, yo creo que es bien conocido que soy católico, porque además yo creo que si uno tiene fe, pues esto tiene que implicar todos los ámbitos de la vida, ¿no? Evidentemente que de la vida privada, pero también de la vida pública, de la vida profesional, con lo cual, pues al final, pues yo tengo en mi despacho, tengo a la Virgen, tengo un Sagrado Corazón de Jesús, entonces, bueno, es notorio que soy católico, sí. Eso está muy bien, la verdad. Una de las cosas que decía San José María es lo de la unidad de vida, que no se puede ser católico a medio pensionista, no puede ser católico los domingos y de lunes a viernes, no. A mí me preocupa un poco que se esté dando la imagen de que es cierto que la sociedad en la que vivimos cada vez se aleja más de lo que sería una vivencia cristiana, eso es cierto, pero que la solución a esto sea pues lo que se ha llamado la opción benedictina, ¿no? Que es aislarse y vivir, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero yo creo que los cristianos tenemos que estar en la sociedad y lógicamente seríamos esquizofrénicos si nos comportásemos de una forma distinta en nuestra vida privada que en nuestra vida pública. Entonces yo creo que si uno tiene fe, pues la tiene desde que se levanta hasta que se acuesta. Estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, la opción benedictina lo que propugna no es que los católicos no dejen de ser católicos de lunes a viernes, sino lo que dice es, como estamos siendo atacados, metámonos en los monasterios. Yo estoy de acuerdo con usted que yo no creo que sea la solución. Si yo empiezo por decir que respeto todas las opciones, ¿no? Y cada uno, pues... pero lo que digo, y es cierto que hay esa tentación, y yo tengo esa tentación, y de hecho en parte lo he hecho, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Pues que los llevas a colegios que tengan un ideario, pues que ya en Madrid en concreto empieza a ser difícil de encontrar, ¿no? Entonces haces esa opción, pero claro, también al mismo tiempo intentas prepararlos porque sabes que el día de mañana pues salen a la universidad, a los trabajos, etcétera, y van a salir de esa burbuja, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente que hay que buscar un ambiente que sea propicio y yo lo hago en mi día a día, pero creo que tenemos que transmitir desde el respeto, desde la caridad, etcétera, pues también con nuestras acciones, pues que somos católicos, ¿no? Eso es realmente uno de los objetivos de EWTN, es sacar a la gente, a los españoles, hasta cierto punto, de las catacumbas, porque es verdad que la mayoría somos católicos y realmente hay un respeto por el catolicismo, contrariamente a las anécdotas que se dicen, pero somos nosotros mismos los que parece que tenemos ese problema, ¿no? Sí, yo creo que el respeto existe y yo, vamos, que a lo mejor podía contar con los dedos de una mano problemas que he tenido, pero yo creo que en nuestra sociedad sigue imperando el respeto. Yo diría que por los católicos y por cualquier otra opción, ¿no? Y de hecho a veces incluso hay más respeto hacia otras religiones que a la que es mayoritaria en nuestro país, cosa que también llama la atención. Pero creo que también, yo creo que las personas con las que trabajo por lo menos me manifiestan que el hecho de que uno sea sincero y que no oculte pues sus creencias, pues al final yo creo que lo agradecen, ¿no? Porque en el fondo no solo te da una coherencia de vida, sino que permite a las personas que comparten contigo el día a día saber también qué es lo que pueden esperar de ti, ¿no? Y uno da testimonio, además, que al fin y al cabo es también lo que nos dijo nuestro Señor, que tenemos que ir, ¿sabes? No se lo dijo a los curas ir y predicar, nos lo dijo a todos hasta cierto punto, ¿no? Sí, bueno, uno debería dar testimonio, no lo da siempre como debería, pero bueno, yo creo que el tener una coherencia
es importante y también no solo en la vida profesional pública, sino también en la vida familiar, etcétera, pues al final yo creo que se agradece. Usted es jefe de sección de cuidados cardiológicos en el Hospital Gregorio Marañón, catedrático de Medicina en la Universidad Europea. Ha sido profesor de másteres de Medicina en la Universidad Complutense, en el CEO, en la Universidad Católica de Murcia, en la Universidad Complutense, en la Internacional de La Rioja, en la Internacional de Valencia. Es presidente, como hemos dicho, del Colegio de Médicos de Madrid y además es padre de 8 hijos. ¿La medicina acerca a Dios o la aleja de Dios? Bueno, yo diría que la acerca a uno a Dios, ¿no? La medicina tiene esta cosa tan rara que prácticamente solo existe en esta ciencia, que es al mismo tiempo una disciplina científica, pero también con un componente humano muy importante, ¿no? Los médicos, yo creo que tenemos la suerte, hay gente que eso puede no percibirlo como una suerte, de tratar con personas en una situación de desigualdad, es decir, por definición, pues nuestros pacientes están en una situación de debilidad, con lo cual yo creo que el ver al Señor en un enfermo, pues que está en esta situación de sufrimiento, a veces incluso de desesperación, pues para los que tenemos el don de la fe, pues lógicamente es una oportunidad para hacer el bien y intentar paliar este sufrimiento y de esa forma pues también entregarnos a los demás, ¿no? Los que no tienen el don de la fe, pues creo que también el ejercer la medicina de forma adecuada, pues siguiendo el juramento hipocrático, el código deontológico, etcétera, pues permite a uno que en su profesión, en el día a día, pues haga el bien, y yo creo que eso es muy enriquecedor. Yo desde luego pues siempre me lo he pasado muy bien en mi trabajo, creo que es algo que además pues he sabido transmitir, ¿no? O sea, por mucho tiempo que uno esté en la consulta, en el hospital, etcétera, pues si se va a casa pues con la satisfacción de haber aportado un granito de arena para que otras personas estén mejor, pues eso lógicamente pues es un motivo de satisfacción y el hecho de que de mis 8 hijos, de los que tengo en la universidad ahora, pues que son 3, 2 están estudiando medicina y una farmacia, se da que algo de eso pues uno transmite, ¿no? Porque al final lamentablemente es una profesión, la medicina, que no está en España bien remunerada, pero bueno, es verdad que con todas las dificultades que hay cuando uno se pone a ejercer, pues yo creo que sigue siendo pues la profesión más bonita, ¿no? De hecho, hay pocas vocaciones, pocas profesiones vocacionales, ¿sabes? Uno puede ser militar, sacerdote, médico. Yo que soy abogado y economista, y además fantástico y me encantó estudiar eso, realmente reconozco que es más vocacional ser médico que prácticamente cualquier otra cosa. Yo creo que es muy vocacional y además creo que es algo que se nota, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia muy de médicos, mi abuelo también fue presidente del Colegio de Médicos de Madrid y bueno, mi madre médico y yo, bueno, mi hermano, que nos llevamos 2 años estudiando medicina, ¿no? Entonces, bueno, yo veía todo... O sea, y no hay quien se ponga malo en su casa, ¿vale? Claro. Pero bueno, me refiero que yo cuando me decanté por esta opción, lo hice pues un poco con el conocimiento de ver a mi madre, pues además anestesista, haciendo guardias, no sé qué, mi hermano que estaba en tercero de medicina o segundo, pues estudiando anatomía, no sé, o sea, sabía un poco dónde me metía, ¿no? Pero bueno, es verdad que uno siente esa llamada, que en el fondo la vocación es una llamada, y creo que es algo que al final se nota, ¿no? Yo lo veo en mis estudiantes, con alguna excepción, ¿no? Hay alguna excepción, pues a lo mejor un estudiante que dice, no, pues es que a mí esto del contacto con los pacientes, pues no me acaba de gustar. Entonces, oye, entonces, ¿cómo has elegido esta carrera, no? Luego, pues a lo mejor eligen alguna especialidad tipo radiología o anatomía patológica en la que no tienen este contacto. Pero bueno, yo creo que en general la gran mayoría de personas pues que decide al final hacer esta carrera, que es verdad que es una carrera que es exigente, ¿no? Porque pues en España implica estar 6 años, si todo va bien, en la carrera, luego 1 año más de preparación del MIR y luego 4 o 5 años de especialidad.
con lo cual pues es muy exigente y luego incluso cuando uno está ejerciendo pues tiene que seguir actualizándose, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que tienes que tener la vocación porque si no es mejor dedicarse a otra cosa, ¿no? Yo debo decir, la vicepresidenta de programación y producción de WTN, que es Sofía, le hubiera encantado hacer esta entrevista, de hecho no ha podido, porque ella es médico. Y la verdad es que cuando hablo con ella, en ocasiones, sobre la belleza y la perfección y la sofisticación del ser humano, una de las cosas que me llama la atención es cómo una persona puede conocer bien la biología del ser humano, y yo qué sé, el ojo, me da lo mismo, cualquier cosa, y no creer en Dios, y pensar que eso es puro azar. Bueno, hay muchos conversos que han llegado a la fe precisamente viendo la belleza de la biología, del cuerpo humano, o sea, que para nada ciencia y fe están contrapuestas, sino que precisamente hay muchos casos de grandes médicos, de grandes biólogos, que viendo un poco este diseño tan perfecto que tenemos, que han dicho, oye, esto tiene que ser una obra divina, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que es muy fácil que uno, pues, y también luego con las vivencias que tenemos, pues los médicos, con nuestros pacientes moribundos, situaciones al final de la vida, con los familiares, pues, agradecimientos que tenemos, curaciones que dices, oye, esto tiene que ser un poquito algo sobrenatural, ¿no? Porque este paciente que está en esta situación tan delicada, sin querer decir que haya sido un milagro con una total seguridad, pero bueno, yo creo que muchos médicos hemos visto cosas, yo diría que inexplicables, ¿no? Entonces esto, si tienes un poquito de visión trascendental, pues también yo creo que es muy fácil que esto te ayude a preguntarte por el más allá, ¿no? ¿Usted ha asistido a alguna curación de esas inexplicables? Claro, he tenido casos, más de uno de estas, que bueno, que evidentemente que no quiero decir que con un 100% de seguridad no hayan tenido una causa biológica natural, pero bueno, que sospechas de forma clara que hay algo más, ¿no? ¿Eran gente que era católica, eran religiosos o...? En algunos casos sí, en algunos casos. Vamos a pasar a un tema que quizá no es tan divertido, pero sí que es necesario. Usted ha escrito mucho a favor de la vida. Tengo aquí un libro suyo que dice "Y Dios se hizo célula", hasta el título es bonito. Cuéntenos cómo surgió este libro y cuál es el mensaje, y luego le pregunto algunas cosas que me han llamado la atención de su libro. Bueno, este libro, la inspiración de escribirlo me vino en unos ejercicios espirituales, ¿no? Yo estaba haciendo ejercicios espirituales, un poco también con la preocupación de la banalización que tiene nuestra sociedad hoy en día hacia el aborto, y también pues un poco intentando despertar a la sociedad, o al menos a los cristianos, hacia el respeto que debe tener un cristiano hacia toda vida humana, ¿no? Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y yo creo que ya simplemente con una visión antropológica el respetar la vida humana desde la concepción es algo que se puede defender. Pero si uno tiene una visión cristiana y sabe que desde la concepción pues ya tienes a un ser humano con su alma, pues ya tienes como muchos más motivos para respetar esa vida intrauterina. Además, yo que soy cardiólogo, pues cada vez más tenemos información de hasta qué punto el desarrollo intrauterino es rápido. Y hoy en día sabemos, por ejemplo, que el latido cardíaco empieza a los 16 días de embarazo. Es decir, cuando una mujer, en la mayoría de los casos, ni siquiera sabe que está embarazada, ni lo sospecha, pues ya tenemos el corazón latiendo. Con lo cual, pues esto que a veces se dice, no, esos son amacijos de células, etcétera, pues no tiene ninguna justificación. Y estas iniciativas que hay
de simplemente una mujer que está pensando abortar, pues el mostrarle a su niño, ya simplemente el ver el niño, pues se sabe que cuando una mujer accede a hacerse la ecografía, pues es que cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Porque ve efectivamente pues los pies, las manos, etcétera, y dice, es que esto no puedo matar a mi hijo, ¿no? Entonces, y de hecho por eso en los abortorios pues no quieren que a las mujeres se le haga una ecografía, y de hecho es uno de los motivos por los cuales pues ahora tenemos una legislación tan absurda pues que impide incluso pues parece que no saber es bueno, mejor no saber. Impedir informar, o sea, dice, mira, vamos a ver, o sea, es que cómo puedes impedir, ya no solo es que se impida rezar, es que impides dar información. ¿Cómo puedes impedir dar información? Luego, pues podrás el dejar que la mujer tome la decisión, pero informar, o lo que estoy diciendo, ¿no? Pues una mujer que pueda ver a su hijo, ¿cómo puedes pensar que eso es malo, ¿no? Porque ¿hay alguna duda de que la vida empieza en la concepción, científicamente? Desde el punto de vista científico no hay ninguna duda, y de hecho es algo que incluso recoge el código deontológico que tenemos los médicos en España, ¿no? En donde se dice de forma explícita que la vida humana empieza en la concepción. Una obviedad que ni siquiera sería necesario decirla, pero bueno, como efectivamente por motivos no científicos eso se ha cuestionado, pues incluso el código deontológico, que solo recoge cosas en las que los médicos de forma muy mayoritaria estemos de acuerdo, pues es una de las cosas que... Pero se lo voy a preguntar de otra forma, porque es importante, y eso es, digamos, un poco la piedra de toque, luego hablaremos de los preembriones y ese tipo de cosas, porque el lenguaje se maquilla para intentar decir lo que no dice. Desde un punto de vista científico, el ser humano, con sus 46 cromosomas, empieza en el momento de la concepción. Eso es científicamente inapelable. Eso es científicamente inapelable. Incluso para los que vivimos en Europa también es legalmente inapelable, porque hubo en el año 2011 una empresa que intentó patentar embriones humanos, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos lo que decían es que hasta el momento de la anidación, es verdad que la concepción es el inicio de la vida humana, pero desde que se produce la concepción con la fecundación, que se une el espermatozoide con el óvulo, pues durante 1 o 2 semanas, pues ese embrión va navegando por las trompas hasta llegar a la implantación en el útero, que es lo más habitual, ¿no? Entonces, es verdad que durante 1 o 2 semanas todavía no se produce esta anidación, esta implantación. Entonces, bueno, con ese argumento pues se decía, no, pues hasta que no se produzca la anidación no es un embrión, y entonces esta empresa intentó patentar embriones humanos. Y hubo una ONG, además una ONG no sospechosa, una ONG así de ámbito ecológico, ¿no? Que dijo, no se pueden patentar embriones, son personas, no puedes patentar embriones. Entonces esto fue subiendo hasta que llegó al Tribunal Europeo de Justicia, ¿no? Y entonces un poco lo que argumentaba la empresa es que no, que hasta un determinado momento no era un embrión. Y el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que desde el momento de la fecundación ya tenemos una vida humana, ya tenemos un embrión humano. Y por lo tanto, esto que es una realidad desde el punto de vista científico, que nosotros nacemos, en el fondo tendríamos que añadirnos 9 meses cuando decimos nuestra edad, ¿no? Yo tendría que decir, yo tengo 50 años y 9 meses, porque en el fondo yo empiezo a existir en el momento de la fecundación. Que a partir de ese momento va a haber muchos cambios, y evidentemente que yo no me parezco a cuando era un embrión unicelular, pero tampoco me parezco a cuando tenía 2 años, ¿no? O sea que hay un continuo de modificaciones que evidentemente esas modificaciones se van a producir, pero desde el momento de la fecundación ya tenemos el nuevo individuo, con toda su información cromosómica, con su sexo ya determinado, que esa es otra cosa pues, que luego podemos comentar, ¿no? Nosotros tenemos nuestro sexo determinado en todas nuestras células, ¿no? O sea que vamos a entrar en ello, o sea que realmente no puedo elegir si soy hombre o mujer. Claro, esto que se está diciendo, no, una operación de cambio de sexo. No existen operaciones de cambio de sexo. Yo puedo cambiar mi genitalidad, mi apariencia, mi fenotipo, pero todas mis células son XY. Entonces no puedo cambiar mi sexo porque mi sexo está en cada una de mis células. Y por lo tanto es un engaño el decir que se puede cambiar de sexo. Y de hecho ya justo hoy salía en el periódico pues una demanda legal pues,
persona, y esto ya empieza a ser cada vez más frecuente, pues que le hicieron lo que han llamado la reconversión de sexo, y esta persona pues ahora mismo pues lógicamente tiene una situación irreversible, pues ya con problemas a raíz de las intervenciones quirúrgicas, etcétera, pues y ha demandado pues al sistema sanitario, a los médicos o a los psicólogos, pues que al final pues le llevaron a esta situación, ¿no? ¿Quiere revertirlo o revertido? Claro, y esto ya empieza a ser cada vez más frecuente. Entonces, ¿cuál es el concepto? Volvemos a lo anterior. ¿Cuál es el concepto de preembrión? ¿Eso qué Bueno, es? el preembrión, la verdad es un concepto que está en desaparición. O sea, es un concepto que en ningún momento tuvo una justificación científica, y básicamente es un concepto que nació un poco para justificar tanto técnicas de fecundación in vitro, los abortos preimplantatorios, porque claro, si yo digo que no hay un embrión hasta la implantación, entonces un DIU, que mayoritariamente lo que hace es impedir la implantación, entonces no sería un medio abortivo, porque como no ha habido una implantación todavía, pues lo que sería un medio anticonceptivo. Entonces fue un concepto... Porque los DIU son abortivos. Bueno, los DIUs tienen varios mecanismos de acción, pero el mecanismo de acción fundamental es impedir la implantación del embrión, y por lo tanto es un medio abortivo. Es decir, por poner un ejemplo claro, un medio que impide que el espermatozoide llegue al óvulo, como sería por ejemplo el preservativo, podrá tener distintas implicaciones desde el punto de vista moral, pero es evidente que no es un medio abortivo, es un medio anticonceptivo, o sea, impide la concepción. Entonces, tenemos que hablar con propiedad. Lo que impide la concepción es anticonceptivo. Un medio que lo que impide es que una vez se ha producido la concepción haya una anidación de ese embrión, eso ya no es un medio anticonceptivo, es un medio abortivo, porque está impidiendo que el embrión se siga desarrollando. Ahora, lamentablemente, en nuestra sociedad, esos abortos preimplantatorios ni siquiera se contabilizan. Es decir, tenemos muchos más abortos, aunque el aborto ya es hoy en día la primera causa de muerte en el mundo. Muere más gente por aborto pues, por ejemplo, por COVID, por la pandemia, que ha sido una causa de muerte que hemos tenido ahora muy reciente, o por enfermedades cardiovasculares, que habitualmente es la primera causa de muerte en el mundo, pues mueren más personas por abortos que por estas causas. Pero en esos abortos ni siquiera se contabilizan los abortos preimplantatorios, ¿no? Si los contabilizáramos serían muchos más. Hay una frase que siempre me ha hecho mucha gracia, de Ronald Reagan, que decía: he notado que todas las personas que están a favor del aborto ya han nacido. Y es que parece que estamos tomando decisiones sobre la vida de otras personas, ¿no? Es increíblemente inmoral. Desde luego, y a mí, como comentaba, me preocupa mucho que se ha banalizado. O sea, ya se dice aborto. Bueno, lo primero, aborto en castellano ni siquiera es tan fuerte como en inglés, ¿no? Para los anglosajones distinguen lo que es el aborto natural, que sería el miscarriage, de abortion. O sea, que abortion en inglés suena más fuerte que aborto en castellano. Pero bueno, incluso cuando hablamos español, aborto pues suena fuerte, o sonaba. Pero bueno, entonces ahora lo que se habla es de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que es un término triplemente erróneo, ¿no? Porque dices interrupción, o sea, si interrumpes algo es algo que va a seguir. En este caso, pues lamentablemente no sigue. Luego voluntaria, y hay muchos estudios que demuestran que la mayoría de mujeres que abortan van obligadas o presionadas o coaccionadas. El aborto tiene mucho que ver con una mala situación económica, social. Además, esto lo vemos en España de forma muy clara, que mujeres están abortando. Y luego se dice del embarazo, como si fuese un proceso biológico, tipo la digestión, y no acabar con una vida humana. Pero bueno, interrupción voluntaria del embarazo podría incluso hacer pensar a una mujer que no está bien. Entonces ya ni siquiera se habla de eso, se habla de IVE. Me voy a hacer una IVE. Oh, Jesús. Y además, esta IVE se usa, además, en algunos casos, un tercio de las mujeres que abortan en España lo hacen en más de una ocasión. Entonces lo usan como lo que he dicho antes, ¿no? Como si fuese un método anticonceptivo. Pues se van quedando embarazadas y cuando no les viene bien van abortando, ¿no? Y esta banalización del aborto ha llegado a una situación que ya incluso con la nueva ley pues se ha retirado el dar información a una mujer
que va a abortar, pues dar información, el dejar un tiempo para que esta mujer, en una decisión tan importante que tiene unas consecuencias, desde luego para su hijo, pero también para ella, porque ya hay muchos estudios que hablan pues, de un síndrome posaborto, pues bastante parecido a lo que es el síndrome postraumático, ¿no? Y entonces, pues el dado un tiempo a la mujer para que reflexione unos días antes, pues también se ha quitado eso y como digo, se está banalizando como si para alguna persona el aborto pudiese ser algo positivo, es decir, en vez de que el aborto sea algo a evitar, pues incluso uno piensa, oye, interesa incluso promover, ¿no? Pues porque algunas de las nuevas iniciativas legislativas pues parece que van por el camino incluso de que queremos que haya abortos. No conozco a nadie que pueda hablar del aborto como un bien, ¿no? O sea, vamos a ver, el aborto tiene que ser algo a evitar. Y lamentablemente, pues cada vez estamos en una situación en la que los abortos se están banalizando. Hay que recordar dos cosas que usted ha dicho. En primer lugar, que muchas de las mujeres que van a abortar son presionadas, ellas no quieren voluntariamente ir a abortar y son presionadas por sus maridos, por sus novios, por sus padres, por la sociedad, por lo que sea, por sus jefes o por lo que sea. Entonces, hay que recordar que realmente ayudar o ser feminista en estos casos es casi estar a favor de la vida. Y la segunda cosa es que en muchas consecuencias negativas en la salud de la mujer, no solo psicológicas, sino que hay problemas físicos de mujeres que se han sometido al aborto, ¿no? Sí, bueno, lo primero, el que una mujer quiera acabar con la vida de su hijo es algo antinatural, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pues para que esto se produzca tienen que haber unos motivos y muchas veces, como digo, unas presiones que sean externas. Pero no solo eso, muchas mujeres van a abortar por también motivos económicos. Entonces, a mí siempre me llamó la atención que en España una mujer que va a abortar, el coste del aborto lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, independientemente de que el aborto se haga mayoritariamente en centros privados, porque por ejemplo en Madrid la mayoría de hospitales públicos no hacen abortos. ¿Por qué no hacen abortos? Porque los ginecólogos de esos hospitales, de forma unánime, han hecho objeción de conciencia. Además, algo que tiene mucho sentido en un ginecólogo, porque los ginecólogos, sí, por su trabajo, pues están viendo esta realidad de la vida intrauterina en su día a día. Entonces, a un ginecólogo no le puedes decir, no, ese es un amasijo de células. ¿Qué me estás contando? Si yo estoy haciendo las ecografías y estoy viendo, entonces, pues tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, esto de que ahora la ministra quiera que haya abortos en todos los hospitales públicos, pues eso difícilmente va a suceder, porque los médicos tenemos este derecho a la objeción de conciencia, que está garantizado por nuestra Constitución, por nuestro Código Deontológico, por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y por lo tanto difícilmente se puede exigir que todos los hospitales públicos hagan abortos. Pero lo que decía es que, aunque el aborto se hace mayoritariamente en centros privados, lo pagamos todos nosotros. Una mujer que va a abortar no paga nada. Y hay abortos que son bastante costosos, es decir, que estamos pagando bastante dinero. Pero si la mujer, en vez de decidir abortar, dice, no, yo quiero seguir con mi embarazo adelante, ¿no? Pero por favor, tengo una mala situación económica, deme usted como Estado esta ayuda, en vez de dárselo al laboratorio, a la clínica privada, pues démelo a mí, que yo quiero seguir. No, pues no se lo damos. Entonces claro, al final, vamos a ver que hay muchas ONGs que hacen un trabajo buenísimo, tipo Red Madre, Madrina, etcétera. O sea, que fenomenal, ¿no? Pero que el Estado no pueda dar una ayuda cuando la mujer decide seguir con el embarazo adelante y si se lo esté gastando para hacer el aborto, pues parece un contrasentido, ¿no? Vamos a seguir con el doctor Martínez Sellés enseguida. Vamos a hacer un pequeño interrupción. Muchísimas gracias. Volvemos enseguida.
Retomamos Católicos con Mensaje con el doctor Manuel Martí de Sellés. En España hay casi 100.000 abortos anuales y tenemos la menor tasa de fertilidad del mundo. ¿Nos estamos suicidando? Bueno, ya se habla de un suicidio demográfico, ¿no? Como he dicho antes, hay más de 100.000 abortos anuales. Lo que pasa es que solo se cuentan los abortos tras la implantación. Los abortos preimplantatorios no se cuentan. Pero sí llama mucho la atención que al menos antes de la pandemia, ahora con la pandemia no es seguro, pero antes de la pandemia se estimaba que en menos de 20 años íbamos a ser el país más envejecido del mundo, ¿no? Entonces, ante una situación tan preocupante en la que cada vez nacen menos niños, en vez de hacer unas políticas para promover la natalidad, que sería lo que uno esperaría, y que con muy poquitas excepciones, en concreto ahora en el caso de la Comunidad de Madrid, sí tenemos unas ayudas a la natalidad, pues lo que se apueste sea por traer inmigrantes jóvenes que vayan a suplir esta situación de casi desaparición de la población española en unos cuantos años, ¿no? Porque efectivamente las tasas que tenemos de natalidad son no solo muy inferiores a las que hay en los países de nuestro entorno y a la tasa media mundial y europea, sino que es muy insuficiente para reponer la población. Es decir, esta tasa mantenida en el tiempo llegaría a un momento que llevaría a nuestra extinción, ¿no? Con lo cual, pues sí vivimos esta situación de suicidio demográfico, ¿no? Que tiene muchas consecuencias, tanto desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico, porque en el fondo, pues si cada vez tenemos más ancianos que están cobrando pensiones y cada vez hay menos niños y por lo tanto menos gente trabajando, pues el sistema en poco tiempo será insostenible. Una de las cosas, uno de los falacias, digamos, o siquiera argumentos que te utilizan a favor del aborto es, bueno, ¿y qué pasa si está en peligro la salud de la madre? ¿Eso pasa con frecuencia o pasa casi no pasa? Yo diría que es una situación, sin poder decir que no se puede dar, pero que es cada vez más rara, cada vez más rara. El hecho de que hubiese como que decidir, o sea, yo creo que el médico ante una mujer embarazada, por definición, tiene dos pacientes, dos al menos, salvo que sea un embarazo gemelar, ¿no? Y por lo tanto siempre tiene que buscar el bien de sus pacientes, ¿no? Y en los casos en los que hay que decidir, pues tampoco está tan claro cuál debe ser la decisión, ¿no? Hay un caso conocido que es el de Caroline Aigle, que fue la primera piloto de combate de la Armada francesa, y ella, estando embarazada de su segundo hijo, pues le dicen que tiene un cáncer y que si no le dan quimioterapia se muere, pero que si le dan quimioterapia pierde su niño. Y es muy bonito ver las cartas que ella escribió a su marido, diciendo como ella, que además que era piloto de combate, que lo veía como una batalla, y decidió no recibir la quimioterapia, nació su niño sano, ella se acaba muriendo, pero siempre con la percepción de que había ganado esa batalla, ¿no? Y por lo tanto, bueno, que si en algún momento hay que tomar esa decisión, bueno, ahí está el caso también de Santa Gianna Bertamola, ¿no? Que esa sí está canonizada, además fue canonizada ante la presencia de su marido y sus hijos, ¿no? Que es el único caso en la historia de la Iglesia Católica. Muchos pensamos que nuestra madre es santa, ¿no? Pero estos lo saben de verdad, ¿no? Porque estuvieron en la canonización de su madre, ¿no? Y ella, que además era médico, pues en un caso similar, pues con una tumoración, etcétera, pues y además ella pues conocía muy bien la situación porque era pediatra y decidió, no, yo voy a seguir adelante con mi embarazo. Yo tuve la oportunidad de conocer a su hija que nació gracias a esta decisión. Yo le decía a su hija que ya, pues claro, en el fondo, cuando hablamos de un santo, hablamos de las reliquias, ¿no? Ella es como una reliquia viviente, ¿no? Porque gracias a ella, pues, a la decisión que tomó su madre, pues nació ella, ¿no? Y ella ahora mismo estuvo aquí en España, pues antes de la pandemia, hace 3 años o así, y lo que se dedica es un poco a difundir la figura de su madre y recibe, pues, todas las miles
de miles de testimonios de personas que gracias a la intercesión de su madre pues han podido terminar sus embarazos, mujeres que han conseguido quedarse embarazadas, etc., ¿no? Entonces ella va recopilando todos estos testimonios. Con esto lo que quiero decir es que lo primero, que hoy en día pues es una situación muy excepcional que haya que decidir, y si hay que decidir, pues que la decisión tampoco es tan evidente, ¿no? Un caso raro de quimerismo. Voy a intentar explicarlo, pero luego lo voy a preguntar cómo es. Básicamente nosotros los hombres tenemos células XY y las mujeres XX. Y resulta, y parece que se pensaba que el corazón, las células del corazón, pues no se regeneraban. Y hete aquí que un médico español descubre en el año 2005 que hay células de varón en el corazón de la madre que ha tenido hijos. Y además no es un caso, sino que eso pasa. A mí se me ponen los pelos de punta porque, claro, la devoción al Inmaculado Corazón de María de pronto gana una perspectiva distinta cuando parece que se ha probado científicamente que las madres tienen en su corazón células de los hijos nacidos. ¿Es esto verdad? Sí, sí, esto es verdad, es algo que efectivamente Antonio Valles Genís, con el que tengo el gusto de trabajar con frecuencia, fue el primero en describirlo, pero hoy en día ya se sabe que es un fenómeno universal. Y da igual que el embarazo sea de un varón o de una mujer. Para que ellos usaron esta técnica, efectivamente, para poder localizar este microquimerismo, lo que hicieron fue estudiar el corazón de mujeres que habían muerto después de haber tenido embarazos de niños y por lo tanto pudieron localizar las células XY que supuestamente no tendrían que existir en el corazón de una mujer, ¿no? Esto se ha visto ya que es algo que sucede de forma universal en todos los órganos y con todos los embarazos. Es decir, en cada embarazo una mujer de cierta forma se está rejuveneciendo porque está recibiendo células madre de sus hijos. Quiero pararle un momento aquí porque es importante. Señoras embarazadas, ¿qué suerte tienen? Yo no. Ustedes están recibiendo células madres de sus hijos. Se están rejuveneciendo. ¿Es verdad? Es verdad, y no solo es verdad, sino que hay muchos casos de atletas que después de haber estado embarazadas han mejorado, y en algunos casos de forma espectacular, sus marcas, ¿no? Y en España está el caso de Nuria Fernández, pero bueno, hay muchos otros casos a nivel internacional. Incluso hay una leyenda negra que posiblemente sea verdad, pero que es difícil de saber, que en la antigua Unión Soviética a las atletas las embarazaban antes de las Olimpiadas y luego las obligaban a abortar para mejorar su rendimiento, ¿no? El hecho de que una mujer cuando está embarazada reciba estas células madre de sus hijos, estas células estaminales, y que haya cierto rejuvenecimiento, pues a mí también, desde luego, a los que tenemos fe, pues nos llama mucho la atención que la Virgen haya recibido células, es verdad que células humanas, ¿no? Pero bueno, células de nuestro Señor, ¿no? Y luego es interesante ver que en la Pietà de Miguel Ángel, pues la Virgen está representada como muy joven. Es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque claro, cuando muere nuestro Señor, pues la Virgen tendría 45, 48, no sé qué edad, ¿no? Pero ves esa imagen y dices, bueno, y hay muchas teorías, ¿no? Hay quien dice, no, es que Miguel Ángel lo que quería es representar el ideal de belleza femenina, tal. Pero bueno, también es verdad que si la Virgen recibió células de Cristo, pues en su caso el rejuvenecimiento puede haber sido más intenso, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Cómo el conocimiento científico también pues ayuda muchas veces no solo a respetar más a la vida intrauterina, sino también a verdades de la fe, como que es que la unión tan intrínseca que tuvieron la Virgen con nuestro Señor fue algo ya no solo intenso desde el punto de vista espiritual, sino también incluso desde el punto de vista biológico, ¿no? Es importante también recalcar aquí, entonces, no solo el aborto puede perjudicar a la salud de la mujer, sino que el embarazo beneficia la salud de las mujeres. Es interesante cómo se patrocina el aborto, que es algo que realmente es malo para todos, ¿no? Bueno, el embarazo tiene muchos efectos beneficiosos para la salud de la mujer. No está del todo claro al final cuál es el resultado, porque también es verdad que
pues de cierta forma una mujer cuando está embarazada, pues también el niño necesita nutrientes, etcétera. Entonces, bueno, tampoco es ahora cuestión de hacer un balance, pero bueno, por ejemplo, a nivel de todo el tema de cáncer ginecológico, las mujeres que han estado embarazadas y sobre todo aquellas que han dado el pecho a sus hijos, pues tienen menos probabilidad de tener cáncer ginecológico. Y yo, una de mis principales líneas de investigación ha sido demostrar que las mujeres con insuficiencia cardíaca tienen mejor pronóstico que los hombres con insuficiencia cardíaca, y hemos podido demostrar que eso depende del número de embarazos previos. Es decir, que a mayor número de embarazos, mayor beneficio de protección en lo que respecta al pronóstico de la insuficiencia cardíaca tiene una mujer, ¿no? Y esto es algo que hemos demostrado recientemente y que además justo este mes, se acaba de publicar con un estudio muy grande realizado en Estados Unidos con miles de mujeres, que aquellas que no han estado embarazadas tienen mayor riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca y que por lo tanto el embarazo tiene un efecto protector. Embarazos que se han derivado a término porque son los que están registrados en... Nosotros hicimos un registro prospectivo que preguntábamos esto a las mujeres, y hay otros estudios que están hechos simplemente con los datos de las historias clínicas, en lo que se recoge habitualmente es el número de hijos que tienen las mujeres. A raíz de eso usted hace en el libro una reflexión muy buena sobre los tiempos difíciles que tienen los niños entre los 13 y los 23 años. Una pregunta que hago muy frecuentemente, usted que tiene 8 hijos, es ¿qué hacemos los padres para asegurarnos que nuestros hijos vayan al cielo? Los padres no podemos hacer nada para asegurar que nuestros hijos vayan al cielo. Eso lamentablemente no lo podemos asegurar. Ahora, yo creo que si somos católicos, esa debe ser nuestra principal preocupación, ¿no? Y a veces cuando hablas con los padres, oye, ¿tú qué quieres para tus hijos? Yo quiero que sean felices, yo quiero que tengan pues éxito en la vida profesional. Yo lo que quiero es que mis hijos se salven, ¿no? Esa es mi principal preocupación. Entonces, sí creo que tenemos que poner todas las herramientas para ayudarles en eso. Pero bueno, evidentemente que cada uno de nuestros hijos tendrá su libertad y vamos, que yo creo que todos los que tenemos varios hijos y les hemos intentado dar una educación similar, con unos criterios similares, pues luego cada uno pues sale de una forma distinta. Dicho lo cual, sí es verdad que lo que estamos asistiendo actualmente es que en estas edades, pues lo que llaman los teenagers, ¿no? Pues a partir de los 13, que sería 13, pues suele haber un alejamiento de la fe. Entonces yo creo que en esas edades probablemente sea cuando los padres tenemos que hacer un mayor esfuerzo de transmisión de la fe a nuestros hijos, de rezar con ellos, pues de que vean la importancia que tiene la fe para nosotros, de hablar con los hijos de cosas trascendentales, ¿no? O sea, yo creo que está fenomenal hablar con los hijos del fútbol, y yo lo hago, pero bueno, también hay que hablar con los hijos de Dios, de pues ¿qué piensas tú del futuro, de la vida eterna? Pues estas cosas, pues que al final también te permiten en la intimidad pues ir transmitiendo la fe a tus hijos, ¿no? Bueno, sabiendo que luego, y evidentemente, pues también hay que rezar mucho, pues hay que pedir mucho por la fe de los hijos, y bueno, yo tengo una anécdota, es que cuando nosotros solemos rezar el rosario en familia, y muchas veces un misterio se ofrece por las vocaciones, ¿no? Y entonces un hijo una vez me preguntó, ¿pero esto las vocaciones? O sea, es vocaciones por los sacerdotes, vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa. Y sí, bueno, decimos vocaciones, pero eso nos solemos referir. Decía, pero claro, es que si rezamos por eso, pues llegará un momento que no haya niños, ¿no? Porque, o sea, que este es un hijo que tiene mucha fe, ¿no? Y dice, pero claro, vamos a conseguir que todos sean curas y monjas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es muy importante eso, el rezar con los niños y rezar por los niños también, ¿no? Sí. Es una anécdota, la verdad es que los hijos cuando llegan esos momentos son espectaculares, porque te hacen que ponen a prueba. Yo recuerdo un hijo mío cuando estábamos rezando también, y me dijo, papá, ¿Jesús tenía ángel de la guarda? Y me quedé, porque claro, no lo necesitaba. ¿Por qué iba a tener ángel de la guarda? Entonces, la verdad es que lo tuve que mirar. Sí, se tenía ángel de la guarda, porque en su naturaleza humana todos teníamos ángel de la guarda. Probablemente el ángel de la guarda que menos trabajo tenía, ¿no? Pero te dejan completamente parado. Tengo que hacer una advertencia a nuestros oyentes, y es que si oyen un ruido de fondo o algunos truenos, está
allí fuera, don Manuel, como usted oye conmigo, está jarreando, que se dice en estos lugares, está cayendo una tormenta de la pera. Estamos intentando, y luego en la edición intentaremos quitar el sonido, pero realmente no es ninguno de no tenemos ningún problema estomacal, es que está lloviendo. Esa es la verdad. Tenemos que pasar a otro tema que también es muy importante para nosotros en EWTN, es el tema de la eutanasia. Nosotros hemos hecho una campaña que se llama Que no te eutanasien, en contra de la eutanasia, porque realmente en el caso de España es llamativo. Hay solo 7 países, aparte de España, que tienen leyes de la eutanasia. Nos la han hecho creer que es como la panacea y que realmente todo el mundo se está moviendo a la eutanasia y que es la última frontera. Es realmente la última frontera en la criminalidad o en llegar al asesinato. ¿Qué se puede decir a una persona que dice, bueno, pero si él no quiere seguir viviendo, matémoslo? Bueno, a mí me ha tocado hace poco revisar los protocolos de asistencia ante personas que intentan suicidarse en Madrid, pues que tienen que hacer los bomberos, los médicos, quien tiene que, pues alguien se sube a una azotea, pues ir a hablar con esa persona para intentar que no se tire, etcétera. Y es verdad que ante esta situación nos movilizamos como sociedad para evitar, ¿no? No solo eso, sino que seguimos teniendo en España una figura que es el ingreso contra la voluntad del paciente. Y eso se sigue haciendo, pues se hizo seguro ayer en mi hospital, pues va una persona que se ha intentado suicidar y si el psiquiatra que lo valora ve que tiene riesgo de volver a intentarlo, le puede ingresar en el hospital aunque el paciente no quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ante esta situación lo que hay que hacer es a esa persona que quiere quitarse la vida, tratarla, muchos de ellos tienen, como he dicho, enfermedades psiquiátricas y sobre todo intentar evitar el sufrimiento que tiene esa persona en ese momento que le lleva a tener ese deseo. ¿Qué sucede con la eutanasia? Pues que es lo contrario. Es decir, tenemos ahí el enfermo que se ha subido a la azotea, entonces en vez de intentar tirar que se tire, pues le empujas, ¿no? Entonces, además, alguien que por su situación de debilidad, de sufrimiento, de enfermedad, pues sería alguien que tendríamos que cuidar al máximo. Es una persona que precisamente lo que tendríamos es que darle unos cuidados que le lleven a dejar de tener este deseo de muerte, ¿no? Y precisamente uno de los objetivos de la medicina es ese, hombre, idealmente curar, pero cuando no se puede curar, pues paliar, ayudar, acompañar. Y por eso la eutanasia va contra la esencia de la medicina. Y de hecho ya el juramento hipocrático original de hace ya casi 2500 años condenaba de forma explícita y clara tanto el aborto como la eutanasia. Pero es que además lo sigue condenando la Asociación Médica Mundial, lo sigue condenando el código deontológico que tenemos actualmente vigente en España. Llama la atención que el gobierno ha legislado contra el código deontológico que tenemos los médicos en España y contra el criterio del máximo órgano que le asesora en estos temas, que es el Comité de Bioética, que de forma unánime hace un informe justo antes de esta ley, pues condenando la eutanasia. Es decir, lamentablemente tenemos una situación en la que es legal hacer algo que va contra la ética médica, porque además la ley que tenemos de la eutanasia es una ley particularmente agresiva, en el que, por ejemplo, la eutanasia se considera muerte natural. Algo que por definición no es muerte natural, se considera muerte natural. Con el día de mañana queramos saber cuántas eutanasias ha habido, no va a ser fácil, porque desde el punto de vista legal se considera la muerte por eutanasia como muerte natural. La misma ley prácticamente no habla de eutanasia, lo que habla es de pues lo que ellos llaman la prestación de ayuda a morir. Ayudar a morir confundiendo la eutanasia con los cuidados paliativos, cosas que son opuestas, ¿no? La eutanasia es matar, acabar con el que está sufriendo, mientras que los cuidados paliativos lo que hacen es acabar con el sufrimiento. O sea, tengo una persona que está sufriendo, lo que voy a hacer es darle un tratamiento, darle una asistencia para que esa persona deje de sufrir. Deje de sufrir no solo a nivel físico, y eso es muy importante, la definición de la Organización Mundial de la Salud y los cuidados paliativos
es paliar el sufrimiento, por supuesto el físico, o sea, si el paciente tiene dolor, náuseas, vómitos, falta de aire, picor, pues todo eso hay que paliarlo, ¿no? Pero también el sufrimiento psicológico, social, incluso el sufrimiento espiritual, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, ante esta situación de sufrimiento, lo que tendríamos es que volcarnos como sociedad, como profesionales, para que esa persona no siga sufriendo y por lo tanto no tenga este deseo de muerte. Yo no soy nadie para decirle que no, pero tampoco me pueden obligar a matarle, ¿no? Lo digo porque la ley de eutanasia que tenemos actualmente, pues en el fondo, si un paciente solicita la eutanasia, vas a implicar a un médico que acabe con la vida de ese paciente, ¿de acuerdo? De hecho, ya hay estados, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay algunos estados que tienen la pena de muerte, que no encuentran a médicos que quieran aplicarla y tienen que, pues, hacer otra profesión que se dedica a eso. Es que los médicos no nos dedicamos a eso. Y luego, como digo, ante esta situación, yo creo que lo que hay que transmitir a ese paciente es un acompañamiento, un tratamiento con la esperanza, que yo creo que, no sé si, hombre, en la totalidad de los casos, pero en la gran mayoría de los casos, estos pacientes con enfermedades avanzadas que tienen estos deseos, bien acompañados, bien tratados, dejan de tener. En España tenemos unos cuidados paliativos muy poco desarrollados, ¿no? De los 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes que se recomiendan en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos, en España tenemos 0,6, es decir, no llegamos a 1/3 de lo recomendado. Entonces, en vez de promover los cuidados paliativos, lo que hacemos es aprobar esta ley. Es decir, tienes muchos pacientes sufriendo y la alternativa que les vas a dar es acabar con su vida, en vez de darle los cuidados que necesitan. Para que nos hagamos una idea de dónde está España en este atlas, estamos entre Moldavia y Georgia. Y luego, somos de los pocos países de nuestro entorno que no tenemos una especialidad médica oficial de cuidados paliativos. Qué casualidad que tampoco la tienen en el Benelux, que es el único otro país de Europa, o único otro sitio de Europa, conjunto de países de Europa, que permite la eutanasia. En todo el resto de Europa, si matas a una persona, vas a la cárcel. Bueno, el primer caso de eutanasia que hubo en España después de la nueva ley, por lo que se ha sabido, era una mujer de 86 años que tenía un deterioro cognitivo avanzado. Entonces, bueno, le aplicaron la eutanasia basándose en un documento previo de voluntades anticipadas, etc. Es decir, que esto que se ha llamado la pendiente resbaladizo, el plano inclinado, es decir, que cuando se aprueba la eutanasia, se aprueba en situaciones muy concretas, en personas, pacientes que lo han dicho de forma muy clara, que tienen un sufrimiento que no hay forma de controlar, cosa que hoy en día, con los avances que hay en la medicina, prácticamente no tendría por qué suceder eso. Y tiene que haber un equipo médico externo que compruebe ambas cosas, que el sufrimiento es incontrolable y además que compruebe que el paciente lo pide de forma clara. Pues lamentablemente lo que se ha visto en estos países, Holanda, Bélgica, que ya aprobaron la eutanasia hace años, es que todos esos supuestos se van quitando uno tras otro, ¿no? Y hoy en día efectivamente pues se están haciendo eutanasias en pacientes que por definición no lo pueden solicitar, porque pues niños con discapacidad o pacientes con demencia avanzada, enfermos que tienen problemas de enfermedad mental o patologías mentales. Lamentablemente, una vez se abre esta puerta, es muy difícil cerrarla. Y también, como se comentaba, pues toda la desconfianza que esto genera en los médicos y en el sistema sanitario. Pues claro, pues ya un paciente de avanzada o un paciente con una enfermedad avanzada, pues en un país donde se permite la eutanasia, pues a lo mejor ya se lo piensa 2 veces antes de ir a un centro sanitario. Si tienen ustedes, necesitan ayuda para ello, para hacer el testamento vital, también pónganse en contacto con nosotros en info@wtn.es, porque nosotros les ayudamos a hacer el testamento vital. Y luego, respecto a pacientes con enfermedades avanzadas en las que como que se les ofrece esta posibilidad, pues yo creo que dice mucho de cómo somos respecto a los enfermos o cómo mira nuestra sociedad a los enfermos, pues que se llegue a eso, ¿no? Hay una confusión clara entre lo que es la calidad de vida, que por cierto es un concepto subjetivo, que solo cada uno
sabe la calidad de vida que tiene. O sea, esto no es una fábrica donde pueda venir alguien a decir, bueno, este no ha pasado el control de calidad. Es decir, solo cada enfermo sabe la calidad de vida que tiene. Es algo subjetivo. Pero se está confundiendo incluso eso con la dignidad. O sea, la dignidad es inherente a toda persona. Y de hecho, la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos es esa, es que todos tenemos la misma dignidad. Por muy avanzada que sea una discapacidad, por muy enferma que esté una persona, por muy terminal que sea una patología, pues esa persona tiene la misma dignidad que tenemos todos nosotros. Y por lo tanto, el ofrecer a alguien esa posibilidad, pues es algo que es particularmente repugnante, ¿no? Pues con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, doctor Martínez Sellés, por estar con nosotros. Hemos terminado un capítulo más de Católicos con Mensaje. Les agradecemos mucho su atención, les esperamos en el próximo episodio y que Dios les bendiga.